A todas, bienvenidos a nuestro conversatorio de Generación Única sobre derechos, educación en tiempos de pandemia. Así que bueno, tengo el gusto de estar aquí junto con Cora Steinberg. Cora es especialista de educación de UNICEF Argentina, a quien voy a darle la palabra para iniciar este conversatorio. Soy María Teresa Lugo, consultora de UNICEF. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy en este que es el primer conversatorio, el primer webinar que armamos desde Generación Única en el 2020, y nos encuentra en un escenario totalmente distinto al pensado, como imagino en la vida de todos los que están presentes hoy, y donde nos preguntamos y revisamos, digamos, el objetivo de Generación Única, que es esta alianza multisectorial que se conformó a nivel global en el mundo en el año 2018, con el objetivo de empujar, acelerar los resultados para los adolescentes, en tres ejes fundamentales: garantizar que todos ellos tengan una educación de calidad, accedan a una educación de calidad, puedan también asegurar la posibilidad de encontrar un empleo digno, y también asegurar su participación en las agendas públicas y en la política pública. Esos son los tres pilares de esta Agenda 2030 para los adolescentes que Generación Única intenta empujar, y lo hace de manera colaborativa, promoviendo alianzas estratégicas entre distintos sectores. Como les decía, nos encuentra en el 2020 con un escenario particular, que es el de la emergencia, la pandemia, que nos afecta a todos en nuestras vidas personales y profesionales, y especialmente tiene impactos secundarios en la vida de los chicos, chicas y adolescentes. A Generación Única le importa mucho seguir esta conversación y abrirla a pensar. Nosotros a nivel local, en el capítulo Argentina, nos habíamos propuesto empezar con una meta muy concreta a empujar esta agenda, pensando en los chicos y chicas que viven en los parajes más alejados, porque sabemos que en nuestro país hay todavía 65.000 chicos y chicas adolescentes que no tienen una escuela secundaria, porque en su comunidad no hay una propuesta educativa, muchas veces porque la escuela tradicional no logra asegurar los docentes en estos contextos tan aislados, o la propuesta, digamos, sostener una propuesta de escuela con todos los profesores que supone nuestra escuela secundaria. Y entonces ahí la Argentina, desde el 2012, impulsó, junto con nuestro apoyo desde UNICEF Argentina, un modelo innovador que se llama las secundarias rurales mediadas por TICs, que hoy se implementa en 6 provincias del norte del país y una del sur, y que mostró la potencialidad de poder innovar y garantizar otras formas de construir la escuela secundaria. Hoy sabemos que hay muchas otras formas puestas en marcha para responder a este contexto particular, y queríamos abrir este espacio de diálogo, invitando a distintos especialistas de los distintos sectores que están involucrados en la respuesta hoy al COVID, a pensar esta agenda de los adolescentes y cómo asegurar una educación de calidad, en particular en este contexto. Así que, bueno, damos inicio. Quizás contarles también, por último, antes de darle la palabra a Tere de nuevo, que la semana pasada tuvimos una reunión de los miembros del Consejo Asesor de Generación Única, que está compuesto por más de 20 líderes de distintos sectores de la sociedad argentina, que se unieron para empujar, hacer abogacía, incidir en acelerar los resultados para los adolescentes y jóvenes en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular focalizando y empujando para lograr las metas del Objetivo 4, que tienen que ver con asegurar una educación de calidad para todos y todas, no importa dónde vivan. Este consejo de alto nivel, que está compuesto, como les decía, por el ministro de Educación de la Nación, 7 ministros de Educación provinciales, los representantes de más de 8 agencias de Naciones Unidas, los organismos de financiamiento multilateral como la CAF, el Banco Mundial, la OEI también, líderes del sector privado como Martín Migoya de Globant, Microsoft, Fundación Telefónica, FilmSuez, representantes de la academia, y entre ellos la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad
Entre Ríos, perdón, que representa al conjunto de universidades provinciales y también la UNIPE, distintas organizaciones de la sociedad civil y fundaciones especializadas como la Fundación Sadowski, Fundación Educando, la Fundación CES, y también un conjunto de adolescentes y jóvenes del ámbito rural y inspiradores de este mundo que nos toca vivir, donde los adolescentes tienen que ser parte y tienen que poder contribuir también al desarrollo y diseño de estrategias. Les contaba una reunión con el ministro de Educación y los ministros provinciales, acercándose como una alianza estratégica para pensar y contribuir a los grandes cuellos de botella que enfrenta hoy la Argentina. La verdad también decir, y hoy tenemos a representantes del Gobierno Nacional y del Ministerio de Educación, la verdad un agradecimiento especial tanto a Laura Marés, directora de Educar, como a Cecilia Sagol, también del equipo, porque sabemos de que el tiempo es muy escaso y están trabajando sin pausa, pero la verdad que la Argentina ha puesto y ha desplegado una estrategia transmedia, como llaman, multimedial, enorme, para poder llegar a cada uno de los chicos y chicas, desde los más chiquitos hasta aquellos que están completando el nivel secundario, con modalidades y recursos para asegurar la continuidad de aprendizajes. Y eso es súper importante en el cortísimo plazo, para poder sostener esta complejidad con la que nos enfrentamos en el sistema educativo, pero también pensando en el mediano plazo y en la vuelta a las clases presenciales. Sabemos que va a haber desafíos nuevos, grandes, algunos que ya venía enfrentando el sistema educativo, y nos interesa conversar y poner a disposición este espacio de Generación Única para poder desarrollar y buscar soluciones específicas para algunos cuellos de botella. La reunión de la semana pasada con el ministro, allí se plantearon dos grandes cuellos de botella, y hoy Generación Única ha tomado el desafío de poder pensar cómo contribuir a la resolución de estos problemas que vienen, que están con ideas y propuestas innovadoras. Así que bueno, quería compartir eso en torno a la agenda que venimos empujando desde Generación Única, pero ahora sí, abrir el espacio del diálogo, la palabra para que hagas las presentaciones. Un saludo. Bueno, muchísimas gracias, Cora. Contarles que Generación Única tiene además una línea de producción de conocimiento. Esta serie de webinares, este conversatorio de derechos y educación en tiempos de pandemia, está enmarcado en esa línea de producción de conocimiento, y pensamos junto con Cora, Ceci y Laura esta cuestión de las nuevas prioridades de las políticas públicas educativas. Y desde ese lugar, y con esta mirada que siempre compartimos del helicóptero, de lo micro, lo macro, las instituciones, la política y la interrelación entre ambas, contarles que tenemos 260 personas, hay 260 participantes que se han inscrito a este conversatorio, que algunos están viendo que hay 56 en vivo, pero va a haber muchos que van a seguir compartiendo en esta rueda de conocimiento con sus instituciones, con sus docentes, para poder seguir trabajando juntos. Contarles que tenemos inscriptos de Argentina, de Brasil, de Guatemala, de Paraguay, de Perú, de Uruguay, es decir, esta mirada regional también que acompaña este tipo de iniciativas, porque hoy el mundo está viviendo esta situación que compartimos, y por supuesto América Latina. De Ciudad de Buenos Aires, de Argentina, Tucumán, de Posadas, de Rosario, de Trelew, de Salta, de Río Cuarto, de Avellaneda, de La Banda, de La Plata, de Lincoln, de Mendoza, de Quilmes, de Palpalá, de Paraná, de Santiago del Estero, Villa Cura Brochero, Zárate, Tucumán, Tandil, Tafí Viejo, y me olvido de otros lugares que también hay, Jujuy. Tenemos un montón de participantes que hoy nos están acompañando. Sin más, quiero decirles que como es habitual, las preguntas las van poniendo en el chat, así vamos pudiendo levantar los interrogantes y las cuestiones que ustedes van compartiendo con nosotros, con esta idea de conversación ampliada, que creo que hoy nos hace sentirnos mejor, que nos acompaña emocional y profesionalmente. Esto se trata de esta serie de conversatorios. Así que sin más le voy a dar la palabra a Cecilia Sagol. Cecilia es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, con orientación en Lingüística.
tiene estudios en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Madrid, realizó investigaciones en discurso político y semiótica de los medios masivos, por CONICET, UBA, UBASIT, y desde el año 2000 se desempeña como autora y editora de contenidos educativos, especialmente digitales, y lidera proyectos de tecnología educativa en toda la región, en toda América Latina. Durante 2 décadas fue coordinadora de contenidos del portal educativo Educar del Ministerio de Educación, que como bien saben todos ustedes, hoy tiene un lugar central en esta política pública de Seguimos Educando. Es docente de la licenciatura en Tecnologías Educativas en la Universidad de Lanús, investigadora y consultora en el área de educación en ambientes digitales. Bueno, tiene una amplísima experiencia en estos temas que hoy son puntos focales, así que sin más, Ceci, te doy la palabra, agradeciendo, como bien dijo Cora Steinberg, que ustedes estén participando en esta serie de webinares. Adelante, Ceci. Ahí está. Hola. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por este espacio de reflexión. La verdad que, como decían recién Cora y Tere, venimos trabajando con mucha velocidad, con mucha presión. Yo también estoy en este momento trabajando en el campus virtual de la Universidad de Avellaneda, Tere se olvidó, para completar un poquito el perfil que había hecho Tere. Y bueno, y estas instancias la verdad que son muy bienvenidas, afectivamente, pero además como algunos momentos en que uno para la pelota y se pone un poquito a reflexionar sobre estas cosas que estamos haciendo todos los días, ¿no? Y bueno, la verdad que así que es un agradecimiento con poder tener un espacio para hacer esto, con los interlocutores estos que mencionó Teresa, de todo el país y la región, y bueno, con mi compañera de panel, con Laura. La verdad que es un placer y una excelente oportunidad. Muchísimas gracias. Además, me parece que es muy interesante que sea Generación Única, que abra un debate y un espacio para pensar este tipo de cosas, porque realmente, como decía Cora recién, desde 2012 Generación Única es un proyecto que viene haciendo esto que hoy estamos haciendo absolutamente todos, ¿no? Que es usar la tecnología como una continuidad pedagógica, la tecnología como una herramienta para inclusión de chicos y chicas que no pueden acceder a una escuela secundaria, ¿no? Entonces me parece, bueno, hoy estamos todos en eso, estamos usando la tecnología como una herramienta básicamente de continuidad pedagógica, bueno, y esta idea nos muestra que no es una cuestión solo de la pandemia, de este contexto, sino es una cuestión que vale la pena tener en cuenta, porque hay muchos chicos y chicas que fuera del momento en que estamos viviendo especial también tienen estos problemas de acceso. Estos problemas fueron, son y serán parte de toda la tarea educativa, y digamos, van a seguir sucediendo por distintos motivos, desastres naturales, enfermedades, lugares más o menos accesibles. Entonces, realmente es interesante que sea un proyecto que viene pensando estas cosas, que nos invite a pensar, y realmente me parece que hay mucho para mirar en el proyecto de Generación Única. A mí me parece que una de las cosas que Generación Única ha entendido es que la virtualidad es más que usar tecnología para dar clases a la distancia, ¿no? Eso me parece fundamental. Realmente, si me permiten, a mí me parece que más allá de la pandemia, hoy deberíamos tener en cuenta, un poco proyectando, que estos espacios virtuales, que estos nuevos modos de enseñar deberían ser, digamos, herramientas que estén a disposición de todos los docentes. ¿Para qué? Bueno, por un lado, para estar mejor preparados ante desafíos como el que estamos viviendo ahora. Me parece que los que estábamos ya trabajando en esto estamos mejor preparados que otros. Y además porque incorporar nuevas modalidades, incorporar nuevos modos de comunicarnos en el ambiente educativo, genera reflexión, abre puertas a la innovación y dispara un montón de mecanismos que son muy interesantes. Digamos, hoy
nosotros vemos cómo están trabajando los científicos, cómo se están planificando las políticas públicas que nos acompañan y nos ayudan a sobrellevar este momento en que estamos viviendo, cómo se está manejando la cultura, cómo se está manejando el sistema sanitario, y se están manejando de esta manera, en gran medida en la virtualidad. Entonces, hace tiempo que se viene hablando de la alfabetización, las multialfabetizaciones, la alfabetización para manejar distintos modos comunicativos, y lo virtual es un modo comunicativo. Es un modo comunicativo. Entonces, digamos, si venimos pensando desde hace mucho tiempo con pensadores como James Paul Guy o como Gunther Kress, que señalan que debemos manejar distintos sistemas semióticos, que cada modo tiene sus códigos y que hoy tenemos que ir hacia ese lugar de las multialfabetizaciones, realmente tendríamos que pensar a la educación virtual como un modo que nos puede acompañar muy bien en en contextos de aislamiento como el que estamos viviendo, pero que también nos puede acompañar muy bien en tiempos más normales del sistema educativo, que realmente no los hay, porque siempre va a haber sectores en aislamiento. Y me parece que si uno piensa en el modo virtual, en la educación virtual, tiene que ver con eso, tiene que ver con poder usar el multimedia, poder hacer una educación centrada en el estudiante, mantener al estudiante activo. O sea, la educación virtual ha hecho un recorrido en las últimas décadas, aunque digamos en las últimas décadas que tiene de su historia, que le ha permitido incorporar una experiencia y un background de recursos y digamos, de códigos y de sistemas de significación que realmente tenemos que conocer para poder empezar a enseñar en estos ambientes. Decía el multimedia, decía la educación centrada en el estudiante, la sincronía, espacios fuertemente interactivos. La educación virtual sabe que tiene que empezar a utilizar cada vez más lenguajes del mundo digital. Por ejemplo, hoy formatos como los tutoriales, formatos como los profesores youtubers que van surgiendo en el mundo digital, la educación virtual los tiene que ir mirando, tiene que prestar mucha atención. Los modos colaborativos de trabajo. Bueno, todo eso son códigos, son sistemas de significado que la educación virtual ha incorporado y que son digamos, los recursos que tiene esta modalidad. Entonces, con esto quiero decir claramente que la educación virtual no es trasladar lo que hacemos en clases presenciales a una computadora o a una plataforma de teleaprendizaje. Tiene que ver con este panorama de cuestiones. Entonces, y tiene que ver con no solo estar preparados para transmitir un conocimiento en un contexto de emergencia, sino para manejar estos modos de construcción de conocimiento del siglo XXI. Porque hoy, como decía hace 2 segundos, estos modos de construcción de conocimiento que queremos emplear en la virtualidad son los que nos están permitiendo avanzar en los conocimientos científicos, planificar las políticas que nos llevan a organizar un poco nuestra sociedad en esta emergencia, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, es muy interesante saber que vamos a seguir teniendo contextos de aislamiento a lo largo, siempre un sistema educativo tiene contextos y sectores en aislamiento, esperemos que no del 91% como tenemos hoy, el 91% de los chicos y chicas del mundo no pueden ir a la escuela, esperemos que no sea tan exagerado, pero siempre va a haber, pero además, aunque no hubiera, la virtualidad se impone como un modo de construir conocimiento, de acceso a bienes culturales, de pensar nuevas formas de enseñar y aprender, que nos viene bien, ¿no? A todos los educadores. Entonces, dicho esto, yo pensaba en Generación Única, las veces que he participado de exposiciones que ustedes hacen de este proyecto, que tiene mucha experiencia, que tiene mucho camino recorrido y que es interesante recuperar, y pienso que hay como 3 cosas, ¿no? Uno es el acceso de los estudiantes a la tecnología, otro es la capacitación de los docentes, las competencias de los docentes que trabajan en proyectos como este,
y otros son los contenidos digitales, ¿no? Y ayer hablábamos un poco charlando con Laura sobre esta charla, veíamos que era sin reducir, por supuesto, el proyecto a estos 3 elementos, porque tiene todo el tema de la multisectorialidad, como decía Cora, bueno, de un montón de cuestiones de generación de conocimiento, pero si uno pudiera, digamos, pensar en cómo resolver estos 3 puntos, y mirar cómo lo hace Generación Única, y pensar en esto en el sistema educativo en general, ¿no? El primero, que sería el acceso de los estudiantes a la tecnología, ayer lo hablaba con Laura, la verdad que el modelo 1 a 1 nos hubiera venido espectacular en esta pandemia, ¿no es cierto? Realmente la unidad de aislamiento que tenemos hoy es el hogar, y un modelo como el 1 a 1, que es tecnología en la escuela y en el hogar, realmente nos hubiera venido espectacular. Hoy estamos pensando una multiplicidad de modelos, hay mucha diversificación de modelos de incorporación de tecnología al sistema educativo, el 1 a 1 no es, por supuesto, el único, hay otros modelos que tienen que ver con más tecnología en las escuelas, el que tiene Generación Única, que son estos centros donde acuden los chicos, pero la verdad que hoy, con el tipo de aislamiento que tenemos, realmente hubiese sido muy bueno que esto no se hubiera discontinuado y que todos los chicos tuvieran una computadora en su casa, ¿no? ¿Y cuál es el modelo 1 a 1 que hoy tenemos de tecnología más extendido? Es el celular. Hoy tenemos una alta proporción de los chicos y las chicas, desde los 12 años en adelante, que tienen acceso a celular. Por supuesto, menos en sectores rurales que en urbanos, menos en chicos más chicos que en chicos más grandes, pero hay un modelo 1 a 1 de celulares. Hoy, en su gran mayoría, todos los jóvenes y muchos de los chicos tienen un celular. Por eso se ha desarrollado toda esta, digamos, forma de comunicación entre docentes y estudiantes a través del WhatsApp. Por eso hoy el WhatsApp es una herramienta educativa, porque tiene que ver con la disposición de tecnología que tenemos en las casas. Hoy es lo más fácil, es como la televisión, también se ha vuelto, no solo en la Argentina, con toda la programación de televisión pública, sino que en otros países también la televisión y la radio. Ayer estaba viendo un trabajo que en 1937 hubo también una especie de corte de clases en Estados Unidos y se educaba por radio. O sea, vamos a las tecnologías que tenemos en las casas. Entonces, el modelo hoy 1 a 1 que tenemos, lo más parecido a un modelo 1 a 1, es el celular. Bajó mucho la disposición de computadoras en los hogares, bajó mucho en la disposición de computadoras que tienen los chicos que van a escuelas públicas en los hogares, y sobre todo en el norte del país. Entonces, bueno, estos son datos de las pruebas Aprender. Entonces, bueno, la disposición de tecnología en los hogares es la televisión, sobre todo, y los celulares, ¿no? En su gran mayoría. El celular es bueno, tiene sus límites y tiene sus posibilidades. A favor, bueno, es móvil, tiene conectividad móvil, entonces es muy bueno para hacer algún tipo de trabajos como sacar fotos, enviar información, recibir información breve. Ese tipo de actividades se pueden hacer muy bien con los celulares, las interacciones, las comunicaciones, todo eso está muy bien. Sirve, es una tecnología que sirve. No sirve para programar, no es una herramienta muy cómoda para programar, todo se puede hacer con todo, pero digamos, no es una herramienta pensada para eso, y no es una herramienta muy útil, muy cómoda, digamos, para ciertas prácticas que son importantes en la escuela, que es, por ejemplo, leer textos largos o escribir textos largos. Es bastante difícil, para eso siempre es mejor una computadora. Además de que, por supuesto, la computadora cumple las funciones de celular y otras más si es una computadora portátil, ¿no? Obviamente. El celular también es bastante limitado para guardar información, sobre todo si vamos a los usos de celulares de chicos y chicas que están digamos, en barrios, en sectores de bajos recursos económicos.
que tienen celulares más antiguos, que los celulares se pierden, se cambian mucho, hay un uso muy intermitente, muy rotativo, entonces no se vuelve una herramienta para guardar información, que eso es importante. Entonces, bueno, tiene sus posibilidades para comunicación, pero tiene sus límites, ¿no? Entonces, esto en cuanto al acceso de los estudiantes a la tecnología. Otro tema que me parece importante, que como lo trabaja Generación Única para mirar y pensar en el sistema educativo general, es el tema de la capacitación docente. Yo escuché decir a Cora alguna vez con un gran, un gran placer, que bueno, muchos de los docentes de Generación Única se habían formado en el postítulo en TIC, ¿no? que hicimos desde Educar, el Infod, Ministerio de Educación, en la década pasada, ya es 2013, 2014. Bien, en ese postítulo nosotros dábamos una formación que era muy interesante, la misma que, por ejemplo, daba nuestra querida Vera en el curso de herramientas de OEI, que tenía que ver con una integración de uso de herramientas TIC, de alfabetización en uso de herramientas, pero también mucho aspecto de reflexión sobre las TIC. Entonces, pensando en hoy la pregunta, ¿qué tiene que saber un docente de TIC? Que es una pregunta que me parece que hoy es muy pertinente. ¿Qué tiene que saber? Tiene que saber usar ofimática, tiene que saber usar software, tiene que saber programar. ¿Qué es lo que tiene que saber un docente de TIC? Me parece que hoy deberíamos preguntarnos un poco qué tiene que saber un docente para usar ambientes virtuales de enseñanza, digamos, ¿no? Esa debería ser la pregunta. Y es una pregunta compleja, es una pregunta que me parece que aquellas competencias de la UNESCO que hubo, creo que fue en 2010 o quizás un poco antes, ya tienen sus años, daba las competencias del docente para el siglo XXI, me parece que daba un lindo escenario donde las TIC ocupaban un lugar, pero también había pensamiento crítico, había resolución de problemas. Me parece que deberíamos ir por allá, ¿no? Hay como ciertos medios, ciertos marcos que han producido, por ejemplo, INTEF de España ha producido un marco de competencias docentes muy interesante. Autores como Jordi Adel y Linda Castiñeira han hecho una muy buena lectura de esos marcos, como el marco de competencias docentes que hay para la Unión Europea o el de España, que dice, bueno, sí, está bien esos marcos porque ordenan las distintas áreas que hoy lleva Saber TIC, que es un montón de cosas, pero en realidad deberíamos pensar en capacidades de los docentes, no solo de conocer esas herramientas, sino en enseñar bien con ellas, ¿no? Y este artículo que yo señalaba de Adel y de Linda, que después lo puedo pasar, realmente dicen, bueno, un docente que maneje entornos virtuales tiene que saber gestionar sus prácticas pedagógicas emergentes. O sea, no tiene solamente que usar herramientas, sino saber hacer su propio modelo, su propia estrategia con estas herramientas. Tiene que, sí, saber usar contenidos pedagógicos, saber poder reflexionar sobre las herramientas que usa, poder seleccionarlas, tiene que saber a su vez conectarse con estas mismas herramientas, con otros docentes, con organizaciones, para poder enseñar. O sea, da una serie de elementos que uno podría pensar que hoy tiene que tener la competencia docente para esto que decíamos, ¿no? Tiene que estar comprometido con su contexto social a partir de las tecnologías, o sea, realmente un panorama muy completo, ¿no? Entonces, el docente tiene que manejar herramientas, pero también tiene que estar dispuesto a armar la clase de otra manera con estas herramientas. El docente tiene que, sí, digamos, manejar técnicamente una plataforma, pero también tiene que saber resolver problemas con esa plataforma. Entonces es más bien
o por ejemplo, un perfil que permita al docente leer, que nos pongan como mucho más sensibles para leer el contexto. Hoy hay, por ejemplo, pensadores como Tabucchi que está diciendo, no mandemos tanta tarea, hagamos a los chicos explorar las casas, que están en las casas. Es interesante tener como, por ejemplo, esa mirada. Bueno, Cristóbal Cobo señalaba el otro día en un conversatorio que yo pude escuchar, ya que están los chicos en la computadora, enseñémosle otro tipo de aprendizajes más informales. Entonces, estamos en un contexto inédito, enseñemos como que estemos como si estuviéramos en un contexto inédito, que lo estamos, pongámonos en el lugar del otro. Entonces, la idea es que estas competencias docentes de tecnología tienen que ver más con una especie de pensamiento de diseño mezclado con tecnología que simplemente con habilidades tecnológicas, ¿no? Me parece que eso nos está enseñando esto, a resolver problemas que tengo y qué puedo hacer. Entonces veíamos primero, digamos, el acceso de los estudiantes a la tecnología, las competencias docentes, y el tercer eje, que me parece que Generación Única lo viene trabajando, este proyecto de secundarias rurales lo viene trabajando, tiene que ver con los contenidos educativos digitales. Bueno, aquí Laura seguramente va a comentar, a mí me parece que todo lo que tiene que ver con el portal Educar, con después los canales de televisión educativos, es lo más parecido a una política pública que hemos tenido en la Argentina en este siglo, ¿no? En el siglo XXI, porque ha tenido mucha continuidad, quizás no siempre, pero se ha manejado desde 2003 y bueno, Laura lo podrá contar, hemos hecho experiencias de distribución de contenidos digitales en distintos contextos. Y ese background está, porque los equipos están, los equipos continúan, entonces eso nos pone realmente en mucha ventaja en ese aspecto. Se pudo rápidamente salir con un proyecto, conseguimos educando, proveyendo contenidos, los docentes ya los conocen, lo saben curar, están acostumbrados a manejarse con este portal, porque digamos, lo ha venido haciendo durante muchos años, además es un espacio donde otros organismos de producción de contenidos digitales, públicos y privados, empiezan a confiar sus contenidos en este contexto y colaboran y todo esto se va aumentando. O sea que me parece que en ese sentido venimos preparados y por eso se nota que se ha podido dar una respuesta. Si hubiera una línea para trabajar en este tema de los contenidos digitales, me parece que tiene que ver con el uso de esos contenidos, con, bueno, ¿qué pasa? Porque uno sabe que el contenido digital cuando se usa se enriquece. Que el docente que bajó un video del portal Educar o utilizó un video de Pacapaco, del canal Encuentro, y le puso preguntas y cortó una parte y lo juntó con otro, e hizo un video propio, digamos, a lo mejor simulando lo que había visto o de una especie de transmedia con respecto a lo que había visto. Bueno, todo eso que hacen los docentes y estudiantes con los contenidos digitales es súper interesante. En realidad, la idea de los contenidos digitales es que sean la materia prima de contenidos que produzcan docentes y estudiantes. Y ese proceso lo estamos desaprovechando. Hoy no lo podemos ver. Estamos seguros que en este momento hay docentes bajando videos, hay docentes que están haciendo trabajos con esos videos, que están cargándolos de valor, y eso es bastante difícil de ver, ¿no? Y me parece que nos estamos perdiendo una parte muy importante, que es la parte viral y ahora sabemos todos de qué estamos hablando cuando hablamos de crecimiento exponencial y viralización, etcétera, ¿no? Hoy se está viralizando el coronavirus y no se está viralizando tanto el conocimiento, ¿no? El contenido, como un docente toma un contenido, lo usa con sus alumnos y ahí queda, ¿m? Y como si ojalá el virus hiciera eso, pero en realidad si ese docente, me parece que tenemos que el trabajo es en ese lado, ¿no? Porque nos estamos perdiendo toda esta posibilidad que tenemos hoy de retrabajar los contenidos, ¿no? Que es lo que, bueno, así digamos se está trabajando en otros ámbitos, vemos con mucho éxito, y sería muy interesante poder aprovechar esta potencialidad del contenido digital. Nosotros estamos en lo que
Merlin Donald llama la cuarta etapa de representación de la humanidad. Nosotros primero nos representábamos el mundo con gestos, después oralmente, después apareció el lenguaje escrito, que fue súper importante, y hoy tenemos esa posibilidad de sumar esos sistemas de representación, y tenemos esa posibilidad hoy de guardar gran cantidad de contenido y de recrearlo, ¿no? Y esta posibilidad de recreación me parece que es la que deberíamos poner foco, y creo que una de las formas es el anti-aislamiento, ¿no? Ya lo sabemos, una de las formas en que las cosas se viralicen no es aislarse, por algo estamos aislados, sino es juntarse y conectarse. Entonces, formar redes de docentes, me parece que es hoy un elemento muy potente, redes de docentes y estudiantes, para trabajar este tema de los contenidos digitales, ¿no? Me parece que si hubiese que enfatizar algo en las políticas públicas, sería como ese aspecto, ¿no? Generar más vida, generar más posibilidades de crecimiento a los contenidos digitales, porque es una tecnología que lo permite, ¿no? Bueno, esto es más o menos lo que yo había pensado, ¿no? Estos 4 puntos. Me parece que lo que había hablado ayer con Laura es que ella los puede amplificar de una manera muy, muy interesante a partir del trabajo que está realizando. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Realmente interesantísimas estas reflexiones. Creo que nos ubican en esta situación de emergencia que estamos llevando adelante. Hay muchas preguntas vinculadas con esta idea de los escenarios, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos estudiantes y familias que no tienen conectividad? ¿Qué ocurre en situaciones donde los padres o las familias no son docentes, pero tienen que acompañar y orientar el proceso? Voy a compartir las preguntas para que por ahí Laura sí, también, vos las vas viendo. Sí. También hay una pregunta acerca de cómo trabajar las tecnologías con la escritura, es decir, lo que hace también a las cuestiones de alfabetización, y bueno, y más adelante. Hay preguntas sobre si hay normativas que acompañen el uso de celulares, que vos reflejabas, Ceci. Me parece que ese es un tema interesante también para discutir y debatir. Hay también una reflexión o una pregunta, porque estamos entre colegas, así que vamos a pensarlo como una conversación sobre el tema del rol directivo, ¿no? ¿Qué pasa con los equipos de conducción en todo este proceso, ¿no? En un momento donde, como siempre estamos conversando entre todos y todas, que es un momento que no hemos elegido estar, es una situación de emergencia, donde evidentemente los indicadores, esta ruptura de la vida cotidiana, de las rutinas, hace que tengamos que imaginar, diseñar, planificar, inventar nuevos escenarios, donde evidentemente aquellos escenarios con conectividad, con dispositivos, van a poder trabajar en esta línea que planteaba Ceci, pero va a haber otros escenarios y otras alternativas donde van a tener quizás solamente el celular, o en algunos casos tampoco van a tener el celular. Entonces, ahora voy a darle la palabra con gran alegría, Laura, que pudiste acompañarnos en medio de toda la exigencia y la patriada que estás haciendo en relación con la política educativa en este momento. Quiero presentarla. Laura es gerenta general de Educar, es licenciada en Administración por la Universidad de Buenos Aires, cuenta con estudios de Comunicación Política y Nuevas Tecnologías, Gestión Estratégica de Organizaciones Sociales. Ocupó diversos cargos en el área de tecnología y educación en el sector privado y público y organizaciones de la sociedad civil. Entre otros, fue responsable de vinculación tecnológica en la Fundación Sadowski, directora de la Red Latinoamericana de Portales Educativos RELPE, y gerenta de TIC y Convergencia de Medios en Educar Años A. Así que bueno, dejamos la conversación en manos tuyas, Laura, y nuevamente en nombre de Generación Única, de UNICEF Argentina, de Cora, el mío, un agradecimiento muy grande de que puedas estar con nosotros. No te escuchamos. El clásico error de silenciar. Y ahí está.
No, bueno, gracias a ustedes por invitarnos, por darnos esta oportunidad de contar. Con Cecilia nos conocemos hace mucho, hace 17 años de los 20 que tiene Educar. Y no te... ¿hay algo? ¿Ahora sí? Decía, con Ceci nos conocemos hace 17 de los 20 años que tiene Educar. Ceci me ha escuchado muchas veces hablar de la idea de la organización caórdica, de una organización que va y viene del caos al orden, de la necesidad de entender la incertidumbre, de aceptar la incertidumbre, de no tenerle miedo, y de planificar al mismo tiempo de que se hacen las cosas, ¿no? Que en educación es un ámbito donde tradicionalmente hay una costumbre de hacer el plan anual, el plan quinquenal, y después que tenemos todo armado, trabajar. Yo que venía del sector privado y venía de trabajar en otro tipo de proyectos, venía más con esta idea, bueno, no podemos tener el super plan, vamos planeando y haciendo. Esto supera los sueños más alocados de empresa caórdica, de planificación y acción, de todo. Lo cual tiene cosas interesantes y cosas complicadas. Hay quienes, como ustedes habrán visto, nosotros pusimos mucho foco desde el inicio en hablar de esto de una plataforma transmedia, de que poníamos a disposición contenidos, poníamos a disposición distintos modelos, recomendaciones, orientaciones, lo cual se traduce cuando esto pasa a un programa de televisión o a una noticia en el diario a el programa de educación a distancia del ministerio. No importa cuánto lo explique, se convierte en eso. Nosotros quisimos hacer mucho foco en eso, no estamos haciendo educación a distancia, no sería competencia del Ministerio de Nación, por otra parte, pero bueno, son las cosas que suceden. La siguiente cosa que escucho decir bastante es, bueno, con esto allanamos el camino para la tecnología, avanzamos un montón. Y yo dudo bastante de eso. Creo que no sabemos qué escenario nos espera, pero como también marcaba Ceci, lo que pasó ahora es que la tecnología entró por la ventana. Entró porque no tenía más remedio. Y no necesariamente eso marca que se vaya a quedar, porque no entró de la mejor manera. Entonces, estamos poniendo cosas por todos lados, estamos poniendo portales y recursos, y las provincias también lo hacen, y tenemos televisión y radio y todo lo demás. Pero los modos de construcción del conocimiento no están todavía solidificados. Entonces ahí es importante diferenciar la coyuntura, diferenciar el emergente de lo que queremos que pase o de lo que creemos que va a pasar. Hoy lo que hay que hacer es esto, hay que gestionar ese emergente. Entonces, en ese contexto de gestión, nosotros insistimos mucho con algunas ideas que tienen que ver con, primero, tranquilicémonos. O sea, no vamos a reemplazar la escuela desde ningún punto de vista, porque no queremos y porque no podemos. Entonces, vamos a hacer todos, Estado, docentes, instituciones, padres, chicos, lo mejor que podamos, en esta coyuntura tan especial que nos toca vivir en esta emergencia. ¿Qué es lo mejor que podamos? Dependerá de qué tan preparados estemos. Como decía también Ceci, hay hogares donde tenés un padre que tiene una formación, o una madre o una familia que tiene una formación y que los pueden acompañar, hay otros que no, hay quienes tienen más tiempo, hay quienes están más angustiados, menos angustiados. Digo, es difícil entender qué va a pasar en cada hogar. Es difícil también poder pensar o poder tipificar qué pasa con los docentes. Hay docentes que ya venían con un manejo previo de la tecnología, hay docentes que no, hay docentes que tenían un manejo de la tecnología para su vida habitual, y entonces saben editar videos, y saben usar redes, y saben hacer un montón de cosas, pero no saben enseñar con tecnología. Hay jurisdicciones, hay provincias que han puesto muchísima presión, hay otras que menos, hay jurisdicciones que han puesto plataformas, otras que no. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Es muy difícil de saber. Probablemente va a haber un poco más de familiaridad en el contexto, va a haber más familiaridad de parte de los decisores, y eso definitivamente es bueno. Hoy todos los ministros están hablando o tienen en su discurso incorporada la idea de plataformas, contenidos, redes, saben que es una necesidad y eso es avanzar un montón. Pero hay mucho que trabajar en pensar en qué pasa después.
Afortunadamente, el ministro ha armado un equipo excepcional, con figuras muy, muy representativas de la educación, con lo cual, desde un primer momento, desde que empezamos a trabajar, siempre tenemos como el equipo A y el equipo B. Entonces siempre hay un equipo que está trabajando en lo inmediato y un equipo en la segunda etapa. Y ahora tenemos un equipo que tiene nada menos que a Gabriela Dicker y a Adriana Puigros trabajando en qué pasa el día que vuelvan las clases. Y Graciela Frigerio. Entonces, ¿qué pasa con la acreditación de saberes? ¿Qué pasa con la evaluación? ¿Qué pasa con cómo recuperamos estos meses en este gris que no es ni escuela, ni no escuela, ni participación, ni no participación? Estamos tratando de trabajar un poco pensando en todos estos escenarios, pensando en este hoy no deseado, cómo lo convertimos en algo positivo, pensando en el futuro inmediato, y en el futuro mediato. Ahí nos parece que es muy importante, además de esta planificación, ir leyendo qué es lo que pasa en el sistema. Por eso valoro mucho tener estos espacios, a pesar de que efectivamente casi no tenemos tiempo libre, y casi es un eufemismo, pero valoro mucho poder intercambiar con ustedes, intercambiar con otros países, intercambiar con las provincias, entender qué está pasando. Nos encantaría también tener mayores intercambios con los docentes. Quizás no es el momento para que, además de todos los problemas que tienen, les pongamos una encuesta o un estudio para relevar prácticas, pero sí es algo que queremos hacer, recuperar los saberes regionales, recuperar las experiencias, qué está pasando en los lugares donde todavía tienen los chicos computadoras, qué está pasando donde no las tienen, qué pasa donde hay conectividad, qué pasa donde no la hay, y a partir de ahí poder ir armando un modelo de avance que sea sistémico, pero que entienda la dificultad de trabajar fragmentadamente. Quiero decir, siempre tratamos de tener la mirada del todo, la mirada más abarcativa posible, pero sabemos que no podemos ir por el todo. Entonces, ¿cuál sería el ideal? Bueno, que los chicos tuvieran computadoras, que las escuelas tuvieran computadoras, que hubiera internet, que los docentes estuvieran preparados para construir conocimiento, para interactuar con chicos que usan la tecnología naturalmente, pero que no saben para qué, que los directivos pudieran hacer una planificación de la institución en base a estos escenarios, que las provincias pudieran intercambiar contenidos y experiencias. Bueno, hay todo un paquete de cosas que son las que queremos hacer. Sabemos, tenemos clarísimo que no las vamos a poder hacer todas juntas. Entonces es como ir trabajando en ese conjunto, en esto de ir pensando en el plan A y en el plan B, o en el inmediato y en el mediato. También estamos trabajando en qué va a pasar cuando se abran las escuelas, y qué va a pasar cuando se termine el aislamiento social obligatorio. El otro día dije aislamiento voluntario y obligatorio, pero bueno, fue una figura ahí rara. Entonces, hay un lapso entre que termine se vuelven las clases, donde queremos aprovechar ese espacio para terminar de dotar de pisos tecnológicos a las escuelas, para terminar de entregar computadoras, y poder empezar licitaciones para en una segunda etapa volver a entregarle computadoras a los chicos. Queremos completar la conectividad en las escuelas, pero bueno, no podemos hacer todo esto junto. Hay una cuestión económica que va a ser todavía más complicada después de la crisis. Hay una cuestión de recuperar el 6% del presupuesto. Entonces, iremos yendo en etapas. Por eso también, por este ir en etapas, es que este plan tiene un portal que se navega por internet, pero también se navega gratis por celular, tiene programas de televisión, tiene programas de radio, y tiene cuadernillos impresos, porque buscamos todas las maneras de llegar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Llegamos a todos? No, por supuesto que no. Siempre hay alguien que te va a decir, bueno, el punto de entrega de los cuadernillos, ahí me queda 5 kilómetros, y no puedo ir. Hacemos lo imposible por llegar a todos, sabiendo que siempre hay una parte que te queda fuera del esquema,
y que además esa es la parte que más nos importa, el que no tiene acceso a los bienes educativos y culturales, ni físicos, ni virtuales. Entonces, es un desafío importante porque sentimos que siempre se nos está corriendo la meta. Pero bueno, de eso se trata, de hacer políticas públicas, de ir siempre buscando cuál es la mejor manera, sabiendo que la meta no está fija y que además en particular en este tema, nadie sabe cuál es la meta. Digo, ni Gran Bretaña, ni Finlandia, ni Singapur, ni Corea, ni Colombia. Nadie la sabe, porque es algo que estamos todos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, todos vamos decidiendo qué es lo mejor enseñar, qué es lo mejor aprender, qué equipamiento entregar y cómo hacerlo. Y en ese camino, bueno, a veces acertamos, a veces no, a veces tenemos un gran problema en Latinoamérica que cada gobierno que viene cambia lo que hizo el anterior y eso nos hace dar 2 pasos adelante y 1 paso atrás. Pero bueno, esperemos que podamos ir avanzando, que no nos venza el desánimo. Creemos que a pesar de que no sabemos a dónde vamos, seguro vamos a estar mejor, seguro vamos a poder hacer más cosas y vamos a poder estar mejor. Contamos con todos ustedes para eso, escucharlos a todos para ser mejores. Bueno, gracias Laura. Hay preguntas en el chat, pero quería retomar algunas de las ideas en esta situación que nos ha tocado y que tiene que ver también con este contrato complejo familias-escuela, ¿no? O sea, que de alguna manera está generando, y retomo esta pregunta de los roles de conducción, pero también los nuevos roles, esta idea de que ni el hogar es la escuela, ni la familia son los docentes, pero ¿cómo hacemos?, ¿no? Que es una de las preguntas que se trae este conversatorio y que de alguna manera ustedes han ido desarrollando. Hay preguntas que refieren a poder profundizar sobre esta cuestión de los nuevos roles. También cómo garantizar derechos, ¿no? Que es un poco lo que vos, Laura, estás trayendo, cómo podemos en este contexto, en estos escenarios, saber con qué contamos para poder garantizar que durante la etapa de aislamiento podamos continuar educando. ¿De qué manera, con qué recursos? Esto de los escenarios que planteaba una colega en una de las preguntas, ¿no? Acá Marisa Elena está justamente trayendo, creo que en la próxima etapa, la preocupación debe ser conectar equidad, ¿no? Lo de los diferentes escenarios nos lo demuestra, que tiene que ver con cómo hacemos en un contexto tan desigual, en contextos, digamos, de alta pobreza, donde 1 de cada 2 adolescentes es pobre, solo para dar un dato, y en relación con la conectividad también, ¿no? En relación con los dispositivos. Así que les daría de nuevo la palabra para ver si Ceci o Laura quieren tomar algunas de estas cuestiones, como para... ¿Querés, Laura, tomarlo vos? Ahí. 2 cosas. Primero, a lo mejor sobre esto después Ceci quiere acotar algo, pero nosotros venimos hablando mucho de la idea de, además de estar tranquilos, organizarse. Organizarse quiere decir en tu casa acordar con tus hijos, bueno, no sé, 1 hora a la mañana, 1 hora a la tarde, o 2 horas y 2 horas, o lo que resulte más funcional a esa familia y lo que les resulte más apropiado de manejar. Bueno, este tiempo es para estudio, este tiempo lo hacemos juntos, este tiempo lo haces vos solo, este tiempo con la tele. La verdad que los programas son muy, muy buenos, les recomiendo mucho que los miren porque es un buen cambio para los chicos. Son programas donde los animadores y los maestros hablan mucho, interactúan mucho como que de alguna manera rompen la pantalla y ayudan a que sea más ameno el contenido. Y pensar otras formas, así como lo que dice Tonucci, lo que decía Cobo, hay otras formas de aprender. No todo implica que los chicos se tengan que sentar solos en una clase virtual
No, la verdad es que yo creo, si yo pudiera elegir, no pondría clases virtuales en este momento. Me parece que no estamos preparados, que no es el formato, que no van a aprender con eso. No pondría definitivamente esas clases que hacen 1 hora con videoconferencia, 30 chicos y la maestra, no pondría nada de eso. Hay un montón de otras formas de aprender que pueden pasar por... Nosotros todos los días, por ejemplo, en el portal ponemos un contenido que tiene que ver con lo que se vio en televisión. Hay un tema que es el tema del día para cada nivel, ese tema se toca en la radio, en la televisión y en el portal, y en los cuadernillos. Bueno, para, por ejemplo, aprender sobre números, no hace falta que el chico se siente y tenga buscar algo en casa, puedes buscar, bueno, juntar 5 cosas verdes y 3 cosas azules, y ahora vemos cuántas son. No sé, hacer cosas distintas, o mirar una película y charlar después sobre lo que pasó en esa película, pero buscar otras formas un poco más relajadas, porque estamos pasando todos momentos difíciles, de mucha tensión, y no tiene sentido agregarle más tensión en la familia. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que implica decirle, bueno, sentate a estudiar, bueno, ahora no te muevas, a ver qué aprendiste. El chico te pregunta cómo se hace una derivada, vos no te acordás cómo se hace una derivada, pero no querés que se dé cuenta. Entonces, nos parece que es un momento de cuidarnos entre todos, y ahí un poco esto, la idea de buscar maneras distintas de aprender, entendiendo que es un ámbito no escolar. Y esto nos toca a todos. Evidentemente es infinitamente más difícil para un chico que está en situación de pobreza, porque además de que no tiene internet, no tiene cuadernillos, está enfrentando, o por ahí sí tiene cuadernillos, pero es lo único que tiene, y a lo mejor no tiene lápices de colores para pintar, lo está enfrentando en medio de una situación mucho más incierta, mucho más precaria. Bueno, ahí es donde un poco tenemos que tratar de llegar con todos los medios, ¿no? Con desarrollo social, con salud. La verdad que ese chico, la conectividad no es lo que le va a cambiar la vida, sino toda la asistencia que le pueda dar el Estado y todo el acompañamiento que le pueda dar desde distintos lugares. Tampoco podemos pretender pedirle a la tecnología que solucione las grandes desigualdades que hay en nuestro país, pero sí tratar de acompañarlo todo lo posible. Ceci, no sé si querés agregar algo. Sí, un poco lo que decía Lau, nosotros publicamos en el portal Educar unas notas. Hay una que se llama Enseñar con poca tecnología, enseñar y aprender con poca tecnología, creo que es así, ahora la busco y la pongo en el chat. Y otra es Un hogar donde aprendemos todas y todas. Ahí están estas ideas, un poco escritas y ordenadas. El tema de los hogares es exactamente lo que decía Laura. Lo mejor, por supuesto, es la escuela, que iguala la escuela a donde todos acudimos, y los hogares no son escuelas, y los docentes y los papás no son, y mamás no son maestros de ninguna manera. Pero bueno, lo que lo que nosotros recomendamos hacer es, tampoco la escuela puede durar 24 horas, es gestionar tiempos y espacios limitados, que eso también ayuda si hay que compartir equipos, si hay que compartir el celular, generar esos espacios. Si somos docentes que sabemos que estamos enseñando a chicos y chicas cuyos hogares tienen poca tecnología, ir también por otras consignas, no sobreabundar con el tema de tarea. Y del otro lado, si realmente ha pasado que muchos padres y madres se quejaban de que tenían demasiado tarea los chicos, bueno, en ese caso, de hablar con el docente, decirle, bueno, mirá, no llegamos, estamos dedicando 4 horas diarias y no podemos más. Bueno, digamos, todo eso se puede conversar, digamos, hacer
este tipo de proyectos, como los que señalaba Tonucci, que nosotros habíamos señalado también en esa nota, proyectos en casa, recetas de cocina, historia de la familia, mediciones de los ambientes de la casa. Se pueden hacer un montón de trabajos desenchufados, digamos, más allá de la tecnología, y luego conectarse al WhatsApp y mandarlos o enviarlos más, digamos, me parece que, y en esas notas un poco está eso, ¿no? Tenemos que tener en cuenta de que hay también estrategias para los docentes que no saben tecnología, que pueden hacer alguna cosa. Los estudiantes, los hogares que tienen poca tecnología, también se puede hacer algunas actividades, hay que buscar la estrategia. Y es un poco lo que decíamos recién, ser docentes implica en alguna medida poder generar digamos, estrategias de enseñanza en situaciones emergentes. Y aquí estamos en una situación emergente y bueno, y tenemos que ponernos en el lugar del otro, pensar un poquito en nuestro, y usar la tecnología que tenemos. Si es el celular, si es el cuadernillo y la televisión, es el cuadernillo. La verdad que por supuesto que los que, digamos, el sector que queda fuera de estas cosas es el que más lo necesita, bueno, y se intentará llegar de otra manera, pero la idea es un poco esta. Ahora voy a postear las dos notas donde está un poquito esta conversación que tuvimos que lo que dijo Laura y lo que digo yo, un poco más organizado, a manera de nota, todas estas ideas, y también puse en el chat los nombres de Gunther Kress y James Paul Guy, que son estos autores que hablan de las multialfabetizaciones, de la multimodalidad, y posteé el artículo, anoté en el chat el artículo de Castañeda y Adel sobre las competencias. Así que ahora pongo estas dos notas de Educar y me parece que ya, digamos, queda un poco más completa esta idea, ¿no? También habíamos hablado de esto en el webinar de la UNCI, y ¿no? Habíamos hablado de estos temas, de cómo enseñar con poca tecnología en este contexto, ¿no? Pero digamos... Sí. Gracias. Una cosita sobre Laura. lo que estaban diciendo, de las preguntas que vi, sobre si se podían anticipar las clases. Si se descargan los cuadernillos, en los cuadernillos está la clase de cada día. Claro. Y entonces ahí pueden ver por anticipado cuáles son los temas que van a tocar los programas de televisión. Hay una pregunta, digo, para las dos, pero que plantea Daniel Pincas, que refiere a esta idea que el presidente planteó de la cuarentena no a nivel hogar, sino en zonas más vulnerables de este aislamiento comunitario. Pensaba si, Laura, lo querés tomar para ver alternativas y estrategias, ¿no? En este escenario, que es un escenario donde quizás puede haber redes de trabajo, donde puede generarse otro tipo de instancias, ¿no? Para educación. Sí, hay lugares donde, bueno, un poco por lo que hablábamos antes, cuando vos tenés una casa donde en una habitación duermen 4, 5, 6 personas, hablar de aislamientos sociales es como casi cínico. Entonces ahí hay que pensar en otro contexto donde esa comunidad esté protegida y circule más o menos libremente en ese lugar. Estamos trabajando mucho con distintas organizaciones, a quienes estamos llevando los cuadernillos, las organizaciones que trabajan en esos barrios, y ahí están trabajando en tener algunos formatos, no en todas, pero sí están trabajando en tener algunos formatos de clases informales a partir de estos contenidos de los cuadernillos. Sí. Ok. Bueno, gracias. Gracias por la conversación. Voy a hacer una breve recuperación de algunas de las ideas principales antes de pasarle la palabra a Cora Steinberg. En primer lugar, ustedes lo que plantearon tiene que ver con esta situación de emergencia que, como dijimos, nadie ha elegido estar y que implica pensar los distintos puntos de partida de cada una de las escuelas, de las instituciones, de los docentes, del grupo de estudiantes. Pueden habilitar las cámaras ya todos.
esta idea de la ruptura de las rutinas y de la vida cotidiana que implica esto que hablábamos del contrato complejo con las familias, y que va a tener un color diferente y pensando en el territorio. Yo creo que esto es una de las cuestiones más significativas en este estado de situación o diagnóstico inicial para poder pensar propuestas a medida, propuestas de esta idea de traje a medida que estamos necesitando hoy de una manera perentoria. Hablamos también de garantizar derechos, ¿no? Cómo poder trabajar en estos distintos escenarios con contextos de desigualdad y de pobreza alto, donde vamos a tener que pensar, como bien decía Ceci, actividades enchufadas y actividades desenchufadas. Para esto, recuperar las ideas y los trayectos que plantea el portal Seguimos Educando con este tipo de actividades enchufadas y desenchufadas. Esto evidentemente va a implicar un gran esfuerzo y sobre todo una creatividad, podríamos hablar en términos optimistas, para poder trabajar en esta línea de la escuela, que de alguna manera, y esto es algo que venimos escuchando en todas estas redes que ustedes planteaban, también la necesidad de fortalecer redes regionales, decía Laura, con otros países, con otros contextos, pero también redes institucionales, es decir, la posibilidad de saber que la escuela no está sola, que los equipos docentes y directivos trabajan con otros, esta posibilidad que tenemos en este momento de la cantidad de instancias de webinares, de encuentro, ¿no? Esta idea que se planteó también de poder trabajar con otros y con otras. No profundizar más las desigualdades, esto, algunas de las preguntas y de los comentarios hacían referencia a esto, estos escenarios sin conectividad, y algunos también planteaban la expertise docente para poder llevar adelante esto, que eso también plantea un punto de partida diferente que hay que tener en cuenta. Estos docentes con baja expertise son, digamos, necesitamos fortalecerlos con estrategias, con trayectorias, yo diría, son tiempos también de poder trabajar recomendaciones, tips, recetas, como lo quieran llamar, donde podamos acompañar en este proceso a los profesores, a las maestras, los maestros, para que puedan llevar adelante este proceso. También hablamos de lo que algunas autoras hablan de currículum minimalista, es decir, esto de que menos es más hoy. Poder priorizar contenidos, trabajar pensando que una clase es mucho más que los contenidos. Si nosotros lo podemos trabajar como experiencias de aprendizaje, esto creo que es una de las cuestiones que vos, Laura, traías, que es la necesidad de no atosigar y no, como dice Mariana Maggio, nuestra común amiga, no al revoleo. Yo creo que esto hoy se hace evidente y es muy fuerte para poder trabajarlo. La idea también, y con esto ya voy terminando, de un tema que también preocupa, que es la cuestión de la evaluación, y saber que evaluar no es calificar. Entonces, ¿qué procesos van a ser necesarios como para poder sostener la escuela, sostener la educación, pero también pensar en procesos de evaluación acordes al contexto que estamos viviendo? Y en definitiva, como para ya ir terminando y pasándole la palabra a Cora Steinberg, yo diría reforzar esta idea de no agotar canales, no sobrecargar a las familias, no sobrecargar a los estudiantes, y poder pensar propuestas creativas y sobre todo entre todos y entre todas. Con esto le doy la palabra a Cora para que puedas hacer el cierre del webinario. Ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Solo unas palabras, somos 86 personas en este espacio. La verdad, una alegría, se fueron sumando, y creo que porque se valora, como bien decía Tere, comentaba Laura y Cecilia también, ¿no? Esta invitación a encontrarnos, a compartir en un momento inédito, como están todos describiendo, excepcional, donde algo que sabemos y que no hay que perder es el lazo.
el lazo, el diálogo, la palabra y acompañarnos. Yo quizás quería subrayar también 2 o 3 cuestiones que surgieron y que me parecen claves. Me parece que el tema de las redes, del trabajar con otros, del encontrarse con pares para abordar estas situaciones es fundamental. Vivimos en un país muy heterogéneo y a la vez muy desigual, pero muy rico, con un equipo de docentes, son más de casi 1 millón de docentes, de maestros, maestras, profesores que tienen un montón de saber y expertise, que los están poniendo en juego, un montón de directivos, de supervisores, de no docentes, que todos están poniendo lo suyo para tratar de asegurar cierta continuidad de procesos, de lazos, de sostener el vínculo entre la escuela y las familias, y llegando a los chicos, a las chicas y a los adolescentes. Creo que hay que poner el foco en acompañarse, y acompañarse de la mejor manera. Yo agradezco la palabra de Laura, de Ceci, que quizás tienen una gran tradición y expertise en el campo de las tecnologías y la integración, invitando a hoy no poner solamente la tecnología en la mesa, invitando a priorizar otro tipo de actividades, porque las tecnologías son múltiples en la escuela, y son múltiples las herramientas que se pueden poner a disposición para sostener estos lazos, para sostener la palabra al grupo. Y entonces, nada, me parece eso bastante innovador, digamos, y que es importante que esta palabra circule, de que hoy no se pone en juego espacios de formación o aprender un montón de aplicaciones nuevas. Es momento de ser creativo, y quizás con las herramientas que cada uno conoce o maneja. Ceci hacía referencia a las potencialidades que tiene un WhatsApp, que quizás todos usamos, las limitaciones también, pero bueno, ¿en qué nos puede ayudar para hacer llegar la voz del maestro a los chicos, de la maestra, para hacer llegar la voz de los chicos a los maestros? Queremos que los chicos participen, queremos que también se encuentren espacios para darle voz a chicos y a las chicas y a los adolescentes. Entonces creo que en esas claves hay una pista enorme. Agradecerles. La pandemia nos encuentra en un contexto muy complejo, de muchas desigualdades educativas, muchas de ellas ya estaban. Nos encuentra también con altísimos niveles de pobreza. Y sabemos también que hay niveles de integración de tecnología, de acceso a recursos, dispositivos y conectividad muy dispar en toda la Argentina. Entonces, realmente creo que es momento también de poner estos otros impactos secundarios que hay en la vida de los chicos y chicas, de los adolescentes, que tienen que ver con sus derechos, con su protección, con asegurar también no solo la continuidad de aprendizaje, sino la continuidad de ese seguimiento, de ese acompañamiento, de esa escucha que también van a necesitar en este proceso. Bueno, solo para cerrar, un gracias enorme, enorme a Cecilia y a Laura de vuelta por estar esta mañana con nosotros en este espacio, un privilegio tenerlas, escuchar a quienes están tomando decisiones, sus reflexiones, a quienes realmente están poniendo todas sus horas de trabajo y de no trabajo en desarrollar estrategias. Este grupo, pequeño grupo, los apoya, los empuja y acompaña. También quería agradecer a los colegas del equipo de UNICEF, a Teresa Lugo, que coordina Secretariado de Generación Única, a Virginia, a Ornella, a Yanina, que apoyaron para el desarrollo del espacio, a todo el equipo de educación, que estamos empujando las distintas líneas y cómo apoyar a nuestras contrapartes para mitigar los efectos de la pandemia en el corto plazo. Y también a todos los que participan. La verdad, si ustedes miran la lista, ven que hay personas cuyos roles son muy significativos en los distintos niveles del sistema educativo. Agradecemos muchísimo la participación de todos, de poder contar con gente de todas las provincias del país, también de la región. Es una alegría enorme poder tener este espacio de diálogo con ustedes. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Muy buena jornada y nos vemos en el próximo webinar. Gracias, muchas gracias. Chau. Gracias. Chao, chao, gracias a todos. Chau, chau, Chao chau. a todos y a todas.